Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, como pueden ver, tenemos casa llena, como diríamos por acá, para conversar sobre el contexto y el panorama actual que se está viviendo en Chile, en el país de Chile. Y para eso, bueno, nos acompañan eh, varios amigos, amigas, que vamos a conversar un poco sobre sobre el tema. Bien, nos acompaña desde Temuco, un gran amigo, Claudio Maldonado, que ya nos ha acompañado en el programa. Y bueno, ¿cómo estás, Claudio? Bien, Esteban, muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre este libro y sobre los acontecimientos de los cuales el libro se hace cargo también. Así que muy amable por tu invitación. Gracias, Claudio, y gracias por ayudarnos en la convocatoria para el día de hoy. También nos acompaña Claudia González, ¿verdad? Que es doctora Hola, en cultura latinoamericana, ¿verdad? hola, buenas. Y, hola, Claudia. Actualmente, ¿verdad? Sos académica en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña Patricio Pérez, ¿verdad? Eh, También que tiene su doctorado en ciencias humanas, ¿verdad? Que además vamos a conversar sobre un libro en el que participan todos y que, bueno, que Patricio ayuda a coordinar, La razón neoliberal en crisis. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, hola, muchas gracias. Gracias, Esteban, por la invitación. Y bueno, gracias también a los colegas, a las colegas, por estar todos juntos, los cuatro, los cinco que estuvimos, ¿cierto?, coordinando el trabajo del libro. Qué bueno que nos pudimos reunir todos. Parece más fácil en tiempos de pandemia, pero no lo es, no es tanto, no es tan fácil. Así que gracias por asistir todos y gracias a ti también por la invitación. Gracias, Patricio. También nos acompaña Paula Teche, ¿verdad? Máster en psicología, o sea, mención en psicoanálisis. El psicoanálisis es interesantísimo, ¿no? También doctora en ciencias humanas y, bueno, profesora también en la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Paula? Hola, muchas gracias a todos, como bueno, han dicho varios, ¿no es cierto?, de estar acá. Gracias a ti, Esteban, por la invitación y por darnos esta posibilidad de difundir lo que está pasando no solo en el país, sino también en las ciudades en que cada uno vivimos. Así que muy agradecida. Muchas gracias, Paula. Y por último, también nos acompaña Javier González, máster en historia, docente también en la Universidad Andrés Bello. Se me olvidaba con Paula igual en la sede de Concepción. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Esteban, por invitarnos a presentar el libro y también por comentar el tema de la contingencia que estamos viviendo y sobre todo desde el punto de vista, como dijo Paula, que es importante el punto de vista local, que es como lo fundamental del rescate de eso que estamos realizando a través del mismo libro, a través de todas las investigaciones que hemos realizado cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias, Javier, y gracias a los cinco, a las cinco, por acompañarnos hoy y conversar sobre este tema que me parece muy importante y en mucha relación con respecto a cuestiones que podemos hilar entre Costa Rica y Chile. Eh, Bien, también vale aclarar y ubicados todos y todas en el sur de Chile, ¿verdad? Me parece un punto importante para la hora de la reflexión que vamos a hacer y para gente que nos va a ver tanto en Chile como acá en Costa Rica y en otros lugares también ubicarnos desde dónde vamos a estar conversando. Eh, a ver, Patricio, quisiéramos empezar por vos. Entonces, publican ahora este libro, La razón neoliberal en crisis.
donde hay trabajos, los trabajos están bastante interesantes, una mirada situada importantísima que nos permite una reflexión muy importante sobre este tema de la doctrina neoliberal. Patricio, si nos cuentas un poco sobre el tema de la gestión del libro, vos que lo coordinaste, y de paso, para aprovechar de una vez, si nos puedes comentar un poco sobre el trabajo que vos haces, un trabajo sobre la persona adulta mayor, me parece una visión muy relevante de tomar en cuenta, sobre todo en contextos en los cuales no solo el COVID ataca primero a la población adulta mayor, ¿no? El sistema, el modelo político-económico que se ha instaurado, los ha considerado a veces seres desechables. Y me parece que es un tema importante que trabajas por ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estamos, Patricio? Vale, gracias. Mira, la verdad que el texto nace como bien dices tú, un poco por la intención de descentralizar la discusión, el análisis y la reflexión sobre el movimiento social de octubre pasado. Bueno, en realidad ya 2 octubres pasados, acabamos de terminar 1 octubre recién, ya hace un año, como ustedes bien saben. Y claro, la intención era un poco también descentralizar las miradas. Normalmente, como tú dijiste hace un ratito, cuando se habla de Chile se habla de Santiago. Todos conocen lo que sucede en Santiago, cómo desde Santiago se muestra Chile, desde la capital. Pero hay mucho que decir, hay mucho que sucede, hay muchas dinámicas propias, no solamente del sur. Nosotros estamos ubicados en el sur de Chile, yo vivo en Valdivia, una ciudad que está a 900 kilómetros del sur, de la capital, hacia el sur, llena de agua, tiene unas características climáticas bien particulares, llueve mucho, qué sé yo, está rodeado de ríos, una ciudad que tiene 16, 17 ríos que la rodean. Entonces hay ciertas características territoriales que son tremendamente importantes para el desarrollo de la vida de las comunidades, y no solamente acá en el sur de Chile. Como digo, en todas partes suceden cosas que están vinculadas a cómo estas características territoriales inciden o influyen en las dinámicas culturales, sociales propias, ¿cierto? Políticas propias de cada una de las regiones. Entonces, no solamente nace con la intención de este libro, no solamente nace con la intención de ver lo que ocurre en Santiago, sino que es lo que ocurre acá en el sur, acá en cada una de las comunas donde estamos los 4, los 5 ubicados. Desde la entrada, los chicos ya después te comentarán algo propio de sus lugares de origen, pero la entrada del sur de Chile es precisamente Concepción, ¿cierto? El Biobío más que Concepción. Y de ahí en adelante nosotros empezamos a contactar a estos amigos que viven, yo lo tenía súper claro, viven de Concepción, del Biobío hacia el sur, Temuco particularmente, ¿cierto? Osorno y Valdivia, eran las 4 ciudades, los 4 polos, ¿cierto? Urbanos más importantes, digamos, no sé si más importantes, pero los más conocidos dentro de estas regiones del sur de Chile, de la entrada al sur de Chile, digamos. Hay un sur austral que también lo quisimos incorporar, pero la verdad que nos costó mucho, se nos vino encima el tiempo, y la verdad que nos quedan 2 regiones que también tienen súper particular condiciones de vida también, entonces, y también seguramente con sus propias dinámicas dentro de lo que fue el movimiento social. Tarea pendiente, diría yo, en términos de la coordinación de este trabajo, y que quizás en algún momento podremos incorporar. Ojalá que podamos en algún momento. Y bueno, a raíz de eso se contacta a estas 4 o 5 personas, amigos todos, amigas todas, y bueno, ya empezamos a desarrollar diálogos, conversaciones vía los medios de comunicación también que tenemos a nuestra disposición y que ahora han sido masivamente utilizados producto del tema del confinamiento por la pandemia. Mi texto habla precisamente a propósito de descentralización de la mirada territorial, digamos, también tiene la intención de descentralizar al actor social preeminente, ¿cierto?, dentro del desarrollo de los movimientos sociales. Y como tú decías, ese individuo, esa individua que ha sido invisibilizado muchas veces por
desde el sistema en adelante, la historia, qué sé yo, tantas cosas. La intención mía fue un poco también ayudar a compartir el protagonismo de este movimiento social que por todas es sabido que es intergeneracional. Es una cuestión que se ha desarrollado muy importantemente, ya sea desde distintos territorios, pero también desde distintas experiencias de vida al interior del neoliberalismo. Y yo trato de enfocarme un poco en este actor social, en esta actora social, que para mi juicio tiene un protagonismo súper interesante, porque las personas que hoy en día están catalogados, ¿cierto? Están en esta categoría de adultos mayores, fueron las primeras personas disciplinadas en el neoliberalismo. Perdón. Cuando surge el neoliberalismo, esta gente era cabrita, como decimos nosotros en Chile, pues era gente muy joven, adultos de 30 y tantos, 40 años, y fueron, como te digo, los primeros a los cuales se les impuso este modo de vida a través del sistema neoliberal. Entonces, desde ahí nace este texto que lo que hace es un poco evidenciar cuáles fueron las formas por las cuales se impone de estas personas, pero además cómo ellos fueron sintiendo estos procesos de individuación que terminan haciéndose carne, ¿cierto?, en las generaciones que vienen después y que son muchas veces pensadas, ¿cierto?, desde la perspectiva de que el dinamismo, ¿cierto?, del movimiento social es preeminentemente joven, pero la verdad es que hay sentires compartidos, hay sensaciones compartidas, hay experiencias de vida compartidas, y como digo yo, desde el origen en estas personas que son ya hoy adultos mayores, pero que en su momento fueron los jóvenes a las cuales se les impuso el modelo, ¿ya? De ahí nace un poco mi reflexión. Y luego habrá que también entender que hoy en día la población mundial es una población, no sé si envejecida, pero que está aumentando mucho, ¿cierto?, la población adulta mayor en el mundo. Por lo tanto, muchas de las consecuencias de este modelo y de otros modelos y de lo que vengan adelante van a ser recibidas por una población eminentemente adulta mayor. Por lo tanto, habrá que pensar el mundo también desde una perspectiva que sea más bien inclusiva de estos sujetos, de estas sujetas, ¿ya? Y bueno, a propósito de tu pregunta inicial, uno de los elementos por el cual nosotros vemos esta invisibilidad, estos procesos de obturación, ¿cierto?, de la participación de los adultos mayores es precisamente el sistema de FP. El sistema de FP en Chile, el sistema de jubilación en Chile es un sistema nefasto. Eso que a ustedes les llega en Costa Rica y en otras partes del mundo, la imagen del jaguar latinoamericano, en palabras de Pau, ¿cierto?, un jaguar de papel. El sistema, la verdad que se modificó y hoy en día está todo privatizado. El sistema de FP es un sistema privado, en el cual, en síntesis, se toma el ahorro de la persona y estas grandes empresas lo invierten en el mercado de valores, sacando provecho de un dinero que es de la gente, no de ellos, pero quien asume el riesgo del buen negocio o mal negocio sigue siendo la gente. Entonces, ese sistema primero arroja resultados de jubilación, ¿cierto?, de capitales de jubilación, cuando, ¿cierto?, la gente ya se va al retiro, con caudales tremendamente disminuidos. Por lo tanto, con sueldos muy bajos y que además van siendo recortados en la medida que van pasando los años, ¿cierto?, para poder hacer calzar un poco tu capital y hacerlo distribuir, ¿cierto?, en la cantidad de años, entre comillas, ¿cierto?, que te quedan de vida. Por lo tanto, el sistema es un sistema bastante complicado para toda la gente, que además
es solamente llevado a cabo o impuesto a solamente un sector de la población. Amplio sector, por cierto, pero un sector de la población. Hay sistemas todavía de jubilación que están vinculados a los años de servicio, ¿cierto? Que están que se impusieron, ¿cierto?, para las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile, y que la verdad es que es bastante más beneficioso que lo que nosotros tenemos, el común de la gente, digamos. No sé en términos de porcentaje cuántas personas estaremos involucrados en ese sistema, pero no sé, un 80% de la población, por decirlo bajo, creo yo. Si los demás colegas me quieren ayudar a algún elemento. Hay muchos elementos del sistema de FP que la verdad que daría para mucho rato conversarlos, pero la intención mía es un poco compartir este panorama, porque fue el panorama, o es uno de los panoramas, ¿cierto?, que a mí me estimuló a escribir lo que escribí en el texto La razón neoliberal en crisis. Muchas gracias, Patricio. Sí, ese es un tema, si no nos da tiempo ahora, pues extendemos para hacer otro programa, porque hablar sobre este modelo, este tema de las AFP en Chile, me parece importante para tomar anotaciones respecto a los planes de pensiones que en nuestros países también se tratan de implementar. Paula y Javier, ustedes escriben un trabajo también muy localizado en estas asambleas en la provincia de Concepción, ¿verdad? Ese levantamiento específicamente acá, mucho de la característica de la Asamblea Popular y ese trabajo de base, esa lucha social hecha desde abajo, ¿verdad? Como mencionan en el texto. Y me parece muy importante, muy interesante el trabajo que plantean. Quisiera que nos compartan un poco sobre este texto que acompaña el libro. Bueno, voy a comenzar yo. Me voy a referir un poquito al territorio y a lo mejor Javier puede un poco ahondar acerca del trabajo, digamos, que pretendimos relevar a propósito de la asamblea, ¿ya? A nosotros nos interesó, digamos, tomar algunos antecedentes también de la ciudad de Concepción. Nosotros vivimos, como decía Patricio, en el inicio del sur de Chile. En Concepción es una ciudad bastante grande, es la segunda ciudad, podríamos decir, en términos de densidad poblacional, en términos a nivel país, ¿ya? Y queda más cerca de Santiago, pero también está a 500 kilómetros. ¿Ah? Y es una ciudad que tiene una historia, bueno, bastante peculiar y que tiene que ver con una, podríamos decir, una tradición de lucha, ¿ya? Es una ciudad que se ubica al borde de un río, el río Biobío, ¿ya? Que es el río más ancho del país, y de alguna forma este río ha operado como una especie de frontera, podríamos decir, ¿ya? Históricamente entre, digamos, los criollos y los españoles y los mapuches, ¿ya? Por lo tanto, siempre Concepción ha sido un escenario de lucha, ¿ya? Eso como antecedente. Y de alguna forma, muchas formas de protesta, ya desde esa época, se vuelven a presentar a propósito de lo que se llama la revuelta o el estallido social. Y nos interesó también presentar esta idea, como decía Patricio, descentralizada, ¿ya? Explorando un poco lo que ocurre acá en Concepción en particular, y también, ¿no es cierto?, de alguna forma referirnos como a estas formas de lucha que son históricas, ¿ya?, en el territorio. Y lo otro que quería agregar es que nuestro capítulo, ya, si bien, digamos, obviamente destacamos todos los problemas a propósito del capitalismo y del neoliberalismo, lo que nos interesó a nosotros fue como mostrar, por así decir, un lado más positivo, ¿ya? En el sentido de cómo las organizaciones sociales que están ligadas al territorio efectivamente pueden desarrollar estrategias de resistencia, ¿ya? Y estrategias de resistencia que se resuelven a través de la organización, a través de la coordinación de distintos organismos y destacar eso, ¿no? Destacar la posibilidad de que si las organizaciones, ¿no es cierto?, que estamos, digamos, participando en acciones de lucha, podemos unirnos, podemos efectivamente generar movimientos, digamos, cambios, transformaciones sociales,
¿ya? Y esa era nuestra intención, presentar como un poco este lado más positivo, por así decir, respecto a lo que es la resistencia. Javier, no sé si tú les cuentas como la idea de la asamblea, un poco cómo se desarrolló acá. Sí, sí. Mira, primero es que el capítulo, artículo que nosotros escribimos con Pablo en conjunto, que se sitúa desde un espacio local, como decía Esteban, lleva por título Poder y Territorio, y Asamblea Provincial de Concepción, que es una asamblea que surge el 27 de octubre, o sea, eh, poquitos días después de que comenzara la revuelta. Acá en Concepción la revuelta comienza un día después, incluso también de Santiago surge el día 19 de octubre. Nosotros también lo planteamos ahí un poco en el capítulo, que es una respuesta de repente un poco quizás tardía también de lo que se estaba situando, pero que tampoco no debe ser menor, porque también genera todo un tema de organización, un tema territorial. La idea también acá es descentralizar, o sea, si bien descentralizamos el trabajo a nivel nacional, ¿cierto? Trabajamos desde lo local, pero también es tratar de descentralizar la misma ciudad. O sea, no todo se sitúa dentro del centro de la ciudad. Están los espacios territoriales que están aledaños y que son importantes y que son los espacios de organización donde confluyen muchas de estas temáticas que se estaban conversando incluso desde antes. No es que del 18 o 19 de octubre vayan a aparecer todos estos descontentos, toda esta idea. Por eso nosotros también partimos haciendo un antecedente histórico desde los años 80 o 60, pero así bien tímidamente los años 60, porque no teníamos, por el tema de la cantidad de páginas, no podíamos tampoco ahondar a profundidad con todo el tema no sé, la Asamblea del Pueblo que surge en los años 70, pero todo eso que empieza a ocurrir ya en los años 80, de que va a llevar a la desigualdad, que va a llevar a todo esto, que va a generar la revuelta en octubre del 2019, es que ya teníamos antecedentes de organizaciones. No es que la gente se haya organizado solamente a partir del 18 y 19 de octubre, sino que hay antecedentes históricos de organizaciones importantes como una asamblea que surge en el 2013 en Concepción y que busca también, al igual que la asamblea provincial, que nace el 27 de octubre, es que converjan todos estos territorios que tenían su descontento, que tenían también sus particularidades, todas converjan dentro de una asamblea y que después va a sacar un pliego, que es un pliego del pueblo donde van a estar anunciadas todos los descontentos. Todo eso, ese descontento que ya se venía emanando desde anteriormente, se empieza ya a dibujar, se empieza ya a escribir en un pliego que va a ser anunciado. Y eso, el primer espacio que se utiliza es el foro de la Universidad de Concepción, que es una de las universidades más importantes incluso del sur también del país, y que es un espacio que también es abierto, entonces la gente utiliza ese foro para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder generar el primer encuentro, donde ya hay muchas asambleas territoriales que trabajan y plantean este pliego. Voy a ir un poquito más rápido, y algunas de las temáticas para ir cerrando esta parte, que se plantean en el pliego y que los territorios son los que van a anunciar esto, son los temas que se han trabajado también incluso acá por separado, que es el tema de la salud, el tema de la educación, un tercer punto que es población, vivienda y transporte, que también es importante para los territorios, el medio ambiente, que es un movimiento incluso ahora que ha tomado bastante participación en el tema del medio ambiente. Nosotros ya tenemos bastantes zonas de sacrificio en la región del Biobío. El Gran Concepción tiene una zona de sacrificio que es Coronel, que es una ciudad también aledaña a la ciudad de Concepción, que es catalogado hoy día una zona de sacrificio por las termoeléctricas que están instaladas ahí. Entonces, un movimiento importante. La previsión social es otro punto que se trabaja dentro de la Asamblea del Pliego del Pueblo. El feminismo, género y sexualidad. También están los pueblos originarios, el derecho humano e infancia, el trabajo y también los temas políticos. Y eso se trabajó a través de tres aristas, que es los diagnósticos, diagnosticar todo este antecedente emanado de los territorios, después la exigencia, que es lo que estipulaba cada uno de los territorios de la forma que se podía solucionar esto,
y finalmente las propuestas que plantea cada territorio quedan dentro de este pliego que tiene alrededor de 15 páginas. Entonces es un poco lo que nosotros quisimos, y aparte, por esto finalizo, es que nosotros con Pablo también somos parte de la Asamblea Provincial. Entonces también lo estábamos trabajando incluso desde dentro mismo, y fuimos parte de las mismas reuniones que se realizaron y también del foro abierto que se hizo el 27 de octubre del año pasado. Yo quería decir una cosita breve para terminar. En el fondo nuestra hipótesis es que, y que es la hipótesis que desarrollamos en el capítulo, es que una de las maneras actuales, ¿no?, de, por así decir, generar acciones de resistencia a nivel local y que tengan, digamos, una mirada anticapitalista, antipatriarcal, ¿no es cierto? Y que sea de alguna forma representativa, ¿no?, de la comunidad, es a través de la organización del territorio, ¿ya? O sea, el territorio se convierte, por así decirlo, en una forma de generar estrategias de lucha en cuanto se pueden implementar organizaciones, o sea, se pueden asociar y coordinar organizaciones para justamente levantar estas propuestas que son como las que señala Javier a propósito del pliego del pueblo. Esa es más o menos la idea general que nosotros tomamos en el capítulo y en detalle, como decía Javier, con todos estos antecedentes. Muchas gracias. Qué importante eso, qué importante ver, eso me parece importantísimo, ver y entender las luchas sociales desde estos espacios, desde estos contextos, estas territorialidades que propiamente salirse del centro y de los distintos centros, ¿verdad? Me parece vital. Vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad? Y ya regresamos para seguir conversando en Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre el tema de Chile, el contexto de Chile, mucho en el marco de este libro, La razón neoliberal en crisis, que si ahí nos lo permiten, lo compartiremos en los comentarios para que la gente pueda acceder a él y puedan leerlo. A ver, mencionaba Javier anteriormente el tema de, y Patricio lo mencionaban, del tema de las AFP y demás, ¿verdad? Y de la memoria histórica de la cantidad de años. Y inmediatamente me acuerdo de un graffiti de los que está en el texto que nos comparte Claudia en este texto. No son 30 pesos, son 30 años, o no más AFP. Y uno muy gracioso, ¿verdad? El que le dice a la mamá, no te enojes, pero te saqué la olla. Me parece bonito, ¿no? Y ver este elemento del graffiti ya es un tema que se ha vuelto importante y en apropiación del espacio. El graffiti es una gran apropiación de espacio y una forma de comunicar cuando no hay otras, también, incluso viéndolas. Claudia, este trabajo que desarrollas con otros compañeros, compañeras sobre este tema, ¿qué nos puedes comentar al respecto y el por qué también? ¿Por qué fijarse en el tema del grafiti y estas paredes que hablan, ¿no? Mira, yo no soy estudiosa del graffiti, la verdad es que es la primera vez que incursiono en el estudio de paredes. Y se dio por una razón bien particular. Cuando Patricio me invita a formar parte del equipo y escribir el texto, me dice que escriba sobre el estallido social. Entonces uno empieza a darle un poco la vuelta sobre el estallido social y buscarle una causa, o sea, ¿qué es lo que ocasionó el estallido social? Y es bien cómico, porque fíjate que desde afuera, bueno, todo esto comienza con el salto de unos chicos, que fue el 18 de octubre, unos chicos que saltan el torniquete del metro, efecto de que el pasaje del metro, que es como el subterráneo acá en Santiago, cuando los chicos saltan, están protestando por el alza del pasaje del metro. Y cuando eso ocurre, bueno, obviamente
se genera todo este estallido, y desde afuera, desde la familia que está en el extranjero, me pregunta, bueno, yo les cuento lo que está pasando y cómo esto había llegado hasta Valdivia, y dicen, bueno, pero ¿no fue que se canceló el alza del pasaje? Entonces tú te das cuenta de que como fenómeno pareciera que esto fue algo relacionado con el alza del pasaje, pero en realidad era como el alza del pasaje es como la bomba de tiempo que estalló, pero que tenía involucrado una serie de miles de otras protestas que estaban concatenadas las unas con las otras. Entonces, cuando Patricio me dice escribir algo sobre el estallido social, ¿cómo buscar cuál es el primer motor del estallido social? Que va más allá de esta alza de pasaje de 30 pesos. Y buscando, tratando de buscar, bueno, ¿y dónde encontramos la razón? Está en el neoliberalismo, está en esta naturalización de una forma de vida que nos está pareciendo ajena. Entonces, con mis dos colegas con los cuales yo levantamos el artículo, de pronto nos damos cuenta que empezamos a conversar y nos damos cuenta de que en realidad en las paredes, cuando tú transitas, hay un cambio tremendamente significativo, porque la ciudad fue una y al otro día despertó de otra manera. Acá, como dice Javier, fue el 19. También acá para el sur, en general, las ciudades del sur, fue el 19. Eso fue una noche de un sábado en la cual se genera toda una revuelta y al otro día las paredes eran otras. Estaban completamente rayadas, estaban completamente demandadas, estaban todas escritas, estaban totalmente llenas de mensajes. Y desde ahí fue que se nos ocurrió que se podía hacer un buen lugar para leer las demandas sociales, como para poder unificar cuáles eran las demandas sociales. Pero en realidad sabes que son tan diversas, tanto así que dentro del análisis que nosotros realizamos, encontramos 12 tópicos en los cuales podríamos, ahora si los subdividimos podrían ser mucho más, pero encontramos 12 tópicos en los cuales podríamos leer las demandas sociales. Y si tú te fijas, esos 12 tópicos lo involucran todo. Por lo tanto, no podemos decir que sea un elemento o un factor o un motivo que concatena toda esta revuelta social, sino que va mucho más allá. Si decimos que, mira, se está demandando por la represión que ejerce la fuerza militar. La fuerza militar siempre ha estado al servicio, desde que se formó en la oligarquía, estaba siempre al servicio de la clase de poder. Se está reclamando de que hay una fuerza militar que está garantizando el poder, que está cuidando el poder. Se reclama por la jubilación con todo lo que Patricio comentaba recientemente. Se reclama sobre aspectos, sobre el control de aspectos de la vida privada, el aborto, el matrimonio igualitario, que son cosas que pertenecen a la vida privada, pero que igualmente están tremendamente normadas, más allá de lo que y de alguna forma se vincula con el tema de la Constitución, más allá de lo que una Constitución normal debería normar. Está demandado los temas de educación, obviamente acá en América del Sur yo creo que la educación en general siempre ha tenido sus baches, pero en Chile particularmente la educación más cara de toda América Latina. Está también el tema, se demanda el tema de la Constitución, porque obviamente es una Constitución que abarca todo, hasta la vida privada, se demanda la salud, se demanda los temas de corrupción, que han sido muy mediáticos en el último tiempo, se demandan los temas ecológicos. Evidentemente que, tal como decía Paula, los grupos medioambientalistas se han hecho cargo un poco de cautelar este abuso del territorio y de cómo se nos obliga a vivir y a convivir con temas de radiación, zonas de sacrificio, el especismo fuerte que hay sobre el maltrato animal y el mercado de la alimentación en base al maltrato animal. Se demandan los temas étnicos, la etnofobia a la que no se nos impone, porque eso es un tema más de poder que realmente que emerja de la ciudadanía.
se demandan los bajos sueldos, la diferencia salarial que existe entre la clase política y el ciudadano común y corriente, se demandan los abusos de la iglesia y los medios de comunicación, cómo se hacen parte de esto. Entonces, cuando tú tienes una amplitud tan grande de demandas, en el fondo lo que estás demandando es un sistema y el sistema neoliberal y todo este tránsito problemático que ha significado para la ciudadanía en Chile. De ahí que lo abordáramos desde el tema de los grafitis. Bueno, los grafitis en realidad no es nuevo, siempre hemos convivido con ello, pero ahí tú puedes ver que existe una gran diferencia de esos murales de la izquierda de los años 30, de los murales de la dictadura, a cómo ahora se ha constituido el graffiti como un discurso acrático, es decir, un discurso en contra del poder. Si tú quieres leer realmente lo que está hablando la ciudadanía, lo que está demandando la ciudadanía, probablemente sea difícil encontrar un texto o un medio de comunicación que no esté supeditado o de una u otra forma presionado por el poder. Entonces, cuando estamos tan invadidos por las redes de poder, por las mallas de poder, evidentemente buscar qué es lo que emerge directamente de la ciudadanía, estos discursos acráticos que yo les denominé basándome en Barthes, ¿no? en la denominación que hace Barthes sobre el discurso, para encontrar cuál era la lógica que emergía desde la ciudadanía, sin tener que obviamente ir a entrevistar al ciudadano mismo. Creo que el graffiti hoy en día en Chile es una buena forma de leer lo que se está demandando. Muy bien, gracias Claudia. Y bueno, para esta segunda parte también, y en un tema que aquí lo vamos a relacionar, Claudio, vos nos hablas en el texto del uso político de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y en este título del Temuco Gualmapu, ¿verdad? Las multitudes conectadas. ¿Cómo abordas este tema? Y además pensándolo desde, en efecto, una forma de resistencia o de hacer una contranarrativa a este ejercicio fetichizado del poder, que a veces es que se suele concentrar en los grandes emporios comunicativos. Sí, hola Esteban, colegas, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Esteban, para poder hablar de los trabajos, ¿cierto?, que fuimos desarrollando en el marco de esta invitación que nos extendió Patricio. Bueno, como tú señalas, el trabajo se centra en una lectura de carácter tecnopolítica de los acontecimientos que se desprenden desde el 18 de octubre, con una mirada situada en la ciudad de Temuco principalmente, que es donde yo nací, donde me crié, donde he vivido, si bien he emigrado en algunos momentos, siempre he estado anclado a este territorio, que es un territorio bien particular también, como todos los territorios que configuran esta nación, y que en el caso particular de Temuco es un territorio que históricamente ha estado marcado, al igual como lo decía Paula, en relación a Concepción, ¿cierto?, por una conflictividad permanente, por producto de unas políticas de exclusión, subontologización, etcétera, 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 que han operado en diversos colectivos, ¿cierto? Tanto el colectivo mestizo, nacional, por decirlo de algún modo, como también en el colectivo indígena, ¿cierto? Principalmente en relación al pueblo mapuche. De ahí también esta necesidad de enunciar el territorio desde una dimensión dual, que es esta idea de Temuco por un lado, ¿cierto?, para demarcar esta ciudad que es la capital de la región de la Araucanía, pero también haciendo referencia a Gualmapu como este territorio propio, ¿cierto?, del mundo mapuche, y que trasciende las propias fronteras, ¿cierto?, impuestas por el aparato político-administrativo del Estado-Nación. Gualmapu no solamente está situado acá en lo que hoy día conocemos como Araucanía o Temuco, sino que es un territorio bastante extenso, que incluso difumina las fronteras nacionales con Argentina y se extiende también pasando la cordillera de los Andes. Entonces ahí un poco también esa idea de poder situar en el título esta idea,
porque a pesar de evidenciarse una fragmentación, ¿cierto?, en términos enunciativos, lo que se logró reconocer también fue un proceso de convergencia en los procesos de lucha, en los procesos de reivindicación, en los procesos de protesta, de denuncia, etcétera, etcétera, entre colectivos diversos, que eso también habla de una modificación de las gramáticas de los nuevos agenciamientos sociales, ¿cierto? No estamos frente a un movimiento social homogéneo, unificado, ¿cierto?, en cumplimiento de un objetivo específico, ¿cierto?, sino que, como bien lo dijo Claudia también, hay una multiplicidad de tópicos, ¿cierto?, y en donde diversos colectivos apuntan al logro, ¿cierto?, del cumplimiento de esos tópicos, pero que a pesar de esas multiplicidades, ¿cierto?, de algún modo convergen en una lucha común, que es la lucha frente a este sistema o razón neoliberal, como lo hemos denominado en el texto, ¿cierto?, pero también frente a los abusos de una herencia colonial que impera fuertemente también en estos territorios, desde Conce hasta Osorno y mucho más allá. Son esas localidades que quedaron quizás no presentes en el texto, pero que también están ahí de algún modo vivas, ¿cierto? Y bueno, y la aproximación que yo hago de este fenómeno tiene que ver con la pregunta sobre, no sobre el rol que cumplen las tecnologías en sí, ¿vale? Para hacer ahí también una declaración de carácter epistemológica. No es una pregunta que orbita en torno al fenómeno técnico, ¿cierto?, sino que más bien a los procesos de hipermediación o de mediación, ¿cierto?, que los agentes sociales configuran en torno a las valorizaciones, en torno a los usos tácticos que despliegan en relación a un uso político de la tecnología, ¿vale? Un uso político también de carácter bastante heterogéneo, no todos cumplen con los mismos propósitos, ¿cierto? Hay algunos roles algunas valorizaciones que tienen que ver más bien con una confrontación a los cercos mediáticos, por ejemplo, que se instalan desde el sistema de medios hegemónico. Hay otros agenciamientos que cumplen más bien un rol organizativo dentro de los barrios, dentro de los vecindarios, ¿cierto? Que hay algunas descripciones de ejemplos al respecto. Y hay otros que también posicionan justamente este lugar de enunciación indígena también como un elemento central de las disputas que en este contexto fueron emergiendo, pero que están articuladas a una acumulación, ¿cierto?, de conflictividades históricas, territoriales, identitarias, políticas, etcétera, 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 ¿vale? Y hago esa aclaración porque, insisto, no es una indagación sobre la tecné en sí, ¿cierto? No es un análisis que describa lo tecnológico, sino esas mediaciones, esas configuraciones de sentido que los agentes construyen en torno a la tecnología. Por tanto, se despliega de una mirada tecnodeterminista que considera, ¿cierto?, lo tecnológico casi como una herramienta de desarrollo en diversos ámbitos de la vida social, y problematiza lo tecnológico a partir de las transformaciones que los usuarios, que los ciudadanos, ¿cierto?, movilizados, están proyectando a partir de sus propias lógicas de decisión interna, ¿cierto? Y entonces ahí indaga y plantea la necesidad de pensar estos procesos de lucha, de búsqueda de nuevas formas de democratización de la sociedad, a partir de la potencia, ¿cierto?, que estos actores y actoras proyectan en relación a lo tecnológico como una posibilidad de pensar esto que en el 15M se denominaban las democracias aumentadas, ¿cierto?, de cómo las tecnologías podrían estar favoreciendo procesos de interactividad social, procesos de organización social, procesos de convocatoria social, y procesos también de configuración de unas discursividades heterónomas, antihegemónica, ¿cierto?, disruptiva, a esa clausura semiótica que ha operado tan fuertemente desde los medios de comunicación de masa, en alianza con ese discurso político que se instaló desde el Estado, ¿cierto?, en relación al movimiento social, casi como una especie de enemigo interno, ¿cierto? Esta frase que utilizó Sebastián Piñera sobre estamos enfrentándonos a un gran enemigo, ¿cierto? Y ahí ya inmediatamente tú ves un poco la configuración dicotómica que construye ese discurso en relación al legítimo derecho de organización social, ¿cierto?, de protesta social, frente a un discurso que irrumpe el devenir de los acontecimientos
desvirtuando todo este proceso de transformación a partir de una retórica de lo vandálico, ¿cierto?, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí el estudio que se plantea en el trabajo es más bien un estudio exploratorio, descriptivo, ¿cierto?, que va dando cuenta de diversas experiencias, pero que da cuenta un poco de esto que Jesús Martín Barbero visualizaba a finales de los 90, ¿cierto? Las grandes mutaciones que se experimentan en la sociedad contemporánea en dos grandes líneas, ¿cierto? Por un lado, las transformaciones que se dan en el ámbito de la tecnicidad, ¿cierto? Y los nuevos repertorios de sensibilidad, de lenguaje, ¿cierto?, que estos empiezan a construir, y por otro lado, las mutaciones que se dan en el plano de la identidad. Y esas tecnicidades y esas identidades cruzadas por la dimensión de lo político, ¿cierto? Y lo político entonces como una racionalidad práctica que va, como dice el título del libro, que me parece muy bello, como quedó en definitiva enunciado, ¿cierto?, que van a poner en jaque esa racionalidad neoliberal que no opera solo como un modelo económico, ¿cierto?, sino que opera fuertemente como un dispositivo de producción de subjetividad. Pero lo que nosotros reconocemos justamente en todos estos trabajos es que esas subjetividades no están alienadas totalmente, ¿cierto?, a ese modelo de clausuramiento del individuo, ¿cierto?, sino que justamente emergen unas subjetividades disruptivas que van a poner en crisis, ¿cierto?, los diversos repertorios a través de los cuales el neoliberalismo ejerce ese orden de dominación. Entonces por ahí transita el texto con el cual yo contribuyo a este hermoso libro que nos invitó Patricio a poder construir en conjunto. Eso, Esteban. Muchas gracias, Claudio. Y sí, esto último que mencionas a mí me parece también importantísimo, entender el modelo neoliberal más allá de un modelo económico, ¿verdad? Y en que en efecto, esa infección que hizo a las subjetividades y que ha llevado a gran parte de la población a interiorizar y normalizar las reglas bajo las cuales trata de imponerse. Hay un libro que publica un jurista inglés, Daniel Steadman Jones, que se llama The Master of the Universe, el nacimiento de los políticos neoliberales, Reagan y Thatcher, el nacimiento de los políticos neoliberales, y hace referencia a un artículo de Hayek que se llamaba Los intelectuales y el socialismo. Acá él hace una crítica fuerte a la idea de lo que es el intelectual como reproductor de ideas de segunda mano, pero Hayek acá dice que encuentra una relevancia importante porque él está criticando la forma en que el socialismo se difumina y se expande a través del trabajo de los intelectuales. Y la interpretación que le hace Daniel Steadman Jones está bien porque dice que Hayek acá encuentra la importancia de utilizar a los periodistas y a otros intelectuales y los medios de comunicación para empujar las ideas del libre mercado, utilizar los think tanks para empujar las ideas del libre mercado porque lo considera esencial y necesario para el triunfo de esta forma o esta doctrina de pensamiento. Entonces, por ahí mucho relacionado a esto que mencionaba Claudio, y que encontramos ahí en este libro que es bastante interesante. Vamos a ir a una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV y a continuar conversando sobre este tema. Y ahora, bien, para hablar un poco sobre las expectativas que tienen en este contexto y en el resultado del plebiscito que suscitó hace unos pocos días. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando sobre el contexto chileno. Ya estábamos hablando un poco sobre este libro de La razón neoliberal en crisis, en el cual participan las 5 personas que hoy nos acompañan. Y ahora viene una pregunta obligatoria, ¿verdad? Hace unos días se da el plebiscito en Chile, donde la población decide hacer un cambio en cuanto a su constitución y la constitución de Pinochet, esa herencia de la dictadura.
Y bien, esto ha levantado expectativas, no solo en Chile, en el resto de América Latina ha levantado expectativas respecto a esto, y los ojos de América Latina y del mundo posiblemente se posaron también en Chile desde los levantamientos del 18 de octubre del 2019. Y bien, ahora viene este otro paso de cómo trabajar y cómo pensar en esta nueva constitución, que al fin y al cabo debería, en el mejor de los mundos posibles, plantear un modelo más justo y una idea de sociedad más equitativa. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto? Podríamos empezar, Patricio, con vos, que ya empezamos el programa con vos, y ahí conversemos un poco este último bloque y estos minutos sobre esas expectativas que les presento a ustedes, las inquietudes que hay respecto a esta situación que viven actualmente. Vale, gracias. Mira, sabes que yo creo que las expectativas, directamente hablando, en realidad, las expectativas son muchas, principalmente la expectativa por el cambio. Sin embargo, una cosa son las expectativas y otra cosa son, ¿cierto?, las realidades de cambio. Y precisamente a mí lo que me ha estado motivando a pensar estos días tiene que ver con un poco cómo se pretende transformar una constitución utilizando esa misma constitución de base para poder hacer las transformaciones, y eso me parece medio complicado. Por lo tanto, las expectativas que tenemos del cambio finalmente se empiezan a disminuir producto de que el reglamento actual, por ejemplo, el reglamento actual de elecciones, tiene amarradas algunas trabas, digamos, que precisamente hacen bastante complicado el hecho de una participación más abierta, que realmente involucre actores, sectores dentro de las comunidades que no habían sido acogidos, ¿cierto?, esas intervenciones en la constitución anterior. Por lo tanto, para mi gusto, precisamente, estas expectativas han ido disminuyendo producto de que el sistema eleccionario actual, la forma en la cual se va a trabajar o se intenta trabajar para poder desarrollar, ¿cierto?, esta transformación de la Constitución, es un arreglo hecho por los partidos políticos que habían perdido territorio, ¿cierto?, simbólico, si tú quieres, desde la dictadura, cuando se hacen, ¿cierto?, los arreglos para poder derribar a la dictadura en el año 83 con el Acuerdo Nacional, ¿cierto?, que lideraba el cura, el monseñor Juan Francisco Fresno, me parece que era. Lo que hace es un poco otorgarle cancha a los partidos políticos para que arreglen, ¿cierto?, entre comillas, para que arreglen su panorama. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las reales instancias participativas hoy en día, nos encontramos que ese arreglo es un arreglo entre los partidos que lo que intenta es dejar otra vez la mesa servida para los partidos. Entonces, como te digo, las expectativas han ido disminuyendo, pero también importante reconocer que han ido motivando la discusión y la participación, ya sea a través de estos medios, ¿cierto? Las redes sociales han estado, y qué bueno que haya sido así, se han invadido, ¿cierto?, de críticas a la forma en la cual se pretende hacer la transformación. Por lo tanto, mis expectativas empiezan a crecer, ¿cierto?, en términos de que se empiece a concientizar la reflexión, ¿cierto?, y a desarrollar una reflexión mayor de que la transformación no es real si seguimos el camino que se estableció en el pacto de no me acuerdo qué fecha, ¿cierto?, en el año pasado. No sé si los demás colegas quieren intervenir en función de esa línea. Creo yo que es una de las líneas, hay muchas, pero va por ahí un poco la expectativa. Hay ganas, pero hay trabas. Va por ahí un poco el tema. Sí, yo la verdad es que coincido bastante con Patricio y soy todavía más escéptica que eso.
Hay un filósofo chileno, Carlos Pérez Soto, que acuña un concepto que a mí me parece espectacular, se llama la participación administrada. Es decir, que cuando existen tensiones en estas duplas de poder y dominación, cuando existe una tensión, se van generando espacios de participación que van generando esta idea de que estamos ganando espacio, pero en realidad este espacio está siendo administrado ya. Yo no descarto que la situación de este plebiscito sea, como contaba Patricio, muy similar a lo que se generó en la etapa de la transición acá en Chile post-dictadura. Yo creo que si se permitió, y lo voy a decir así súper crudamente, yo creo que si se permitió cambiar la Constitución, ya tienen arreglado cómo va a ser la nueva Constitución. Por otra parte, tampoco creo que el cambio de la Constitución sea la solución a los problemas, porque tenemos que ver qué va a decir la Constitución. Ahora, yo creo que también ahí hubo una manipulación bastante inteligente, porque si recapitulamos un poco todo lo que hemos dicho hasta el minuto, las demandas son tantas las demandas, cómo hacer algo, cómo establecer una ley o una acción que deje tranquilos a todas, a todos, era complejo. No bastaba con bajar el pasaje del metro, no bastaba con cambiar el sistema de FP, porque siempre va a quedar alguien afuera. Entonces yo creo que el periodo de descanso que tenían era promover un cambio de la Constitución. Cambiando la Constitución íbamos a estar todos a la expectativa, porque los que están reclamando los derechos a la educación gratuita tienen la expectativa y nos van a mantener con esa expectativa a lo menos por 2 o 3 años de que la educación va a ser gratuita, con esta promesa de la nueva Constitución. Es decir, estamos todos en este momento un tanto adormecidos con esta promesa de la nueva Constitución, pero quiero declarar que efectivamente soy muy escéptica de que la Constitución nueva vaya a ser la solución a todo, porque efectivamente además, como muy bien lo grafica Foucault, probablemente yo no lo vaya a poder hacer con las mismas palabras, nosotros también estamos constituidos por el poder, y parte nuestra se da vuelta dentro de este sistema neoliberal y lo reproduce además. Hay cosas que están totalmente naturalizadas, que probablemente sea la bandera de lucha de un grupo que demanda, pero no sea la mía. Entonces yo me voy a preocupar solo de lo mío, por este tema del individualismo en el cual ya estamos formados y que reproducimos y estamos constituidos por él. Yo probablemente me voy a dedicar a demandar, por decir, los derechos de la mujer, pero probablemente haya otro grupo que esté demandando otro aspecto social del cual yo no me voy a hacer cargo. Y van a ser largos años de conflicto para llegar a un acuerdo que nos deje, que satisfaga a todos. Va un poco más allá de lo que creo yo implica el cambio solo de la Constitución. Yo creo que van a ser 3 años relativamente pacíficos, y que van a servir para criminalizar lo que está sucediendo específicamente, creo yo, en la zona cero, que le llaman en Santiago la Plaza Baquedano, la Plaza Dignidad, en la cual es increíble cómo todavía sigue la lucha, cómo siguen todavía la gente, gran cantidad de jóvenes que no están con una postura más anarquista que este cambio de constitución, y que sin embargo no está circulando en los medios, y que diariamente hay gente que está acampando ahí en la Plaza Baquedano y que todavía sostiene la lucha social, y que en realidad demuestra que va mucho más allá del cambio de constitución, pero como son un grupo que está siendo invisibilizado por los medios, tal vez nos está escuchando un poco más amplia, con una apertura mayor. Creo que se está centrando este tema de la Constitución y dándole como... la Constitución vendría a ser como el diazepam. Vamos a tener 3 años tranquilos. Vamos a tener 3 años tranquilos, pero después de ello no creo que quedemos todos conformes. Y bueno, evidentemente la revuelta va a volver a aparecer. Javier, sí, todavía se activa el micrófono. Sí, más que nada igual, o sea, breve, también me inclino mucho también por la misma línea que se ha planteado acá.
y desde el punto de vista de, como historiador, es difícil como hacer proyecciones también sin hacer un análisis del pasado histórico que hemos vivido. O sea, partir porque hemos tenido 3 constituciones que nacieron en contexto totalmente ilegítimo y que una de las primeras expresiones de proceso constituyente como asamblea constituyente, que fue como en 1828, fue totalmente aplacada. Y nace después una constitución ilegítima en 1833, después en 1925, 1980, que vienen prácticamente a hacer una continuación de las constituciones antiguas, que son constituciones hechas ilegítimas en estados dictatoriales, sobre todo en la del 80, y que esas constituciones ilegítimas también conlleva a otro tema de análisis histórico de que ese acuerdo por la paz, mal denominado acuerdo por la paz, mientras estaban reprimiendo a la gente en las calles y no solamente en las calles, sino también en las organizaciones territoriales, estaban reprimiendo, mientras la clase política generaba este mal denominado acuerdo por la paz del 15 de noviembre, eso también tiene antecedentes históricos. Cada vez que la clase política, y esto lo han planteado bastantes historiadores, cada vez que la clase política se ve amenazada por la manifestación y la protesta popular, se generan este tipo de alianzas, para poder salvar el modelo. Y eso no es solamente que se haya generado este acuerdo por la paz del 15 de noviembre, son acuerdos que han contemplado a través de todos los procesos históricos, desde que Chile es república hasta la actualidad. Buscan una alianza para poder seguir replicando el modelo, para seguir generando lo que dice Claudia también, el tema de que estas constituciones, si bien hay una convención constituyente, pero ahora hay que ver qué tan legítima va a ser esa constitución o esa convención constituyente, quiénes van a ser, quiénes nos van a representar. Entonces eso también es algo complejo. Yo lo que aquí veo también es que de una forma esto no debe generar, como lo que dice Claudia un día, esta como de que nos tranquilicen. Acá lo que hay que seguir generando es seguir generando movilización tanto territorial, seguir organizándonos. Lo que nosotros estudiamos con Paula, que es el pliego del pueblo, emana desde los espacios territoriales. La idea es que todas estas cosas que se buscan plasmar también en la nueva constitución también puedan emanar desde las organizaciones territoriales. O sea, ahí hay un trabajo arduo que se debe realizar. Pero por esto finalizo, lo que sí, por lo menos demuestra el plebiscito del 25 de octubre, es, siguiendo con esa línea de estos eslóganes que aparecieron el 18 y 19 de octubre del año pasado, de no eran 30 años, no eran 30 pesos, eran 30 años, sino que también surge otra que no solamente eran estos 30 años, sino que también había una desconexión de estas 3 comunas que generaron una mayor participación del rechazo. Entonces, cuando la clase política nos buscaba implementar esta idea de que había una polarización a nivel país, a nivel nacional, realmente no había una polarización, porque por algo el apruebo gana por bastante Paliza. porcentaje, y solamente el porcentaje menor que genera el rechazo lo genera en 3 comunas. Y quizás también en algunas otras provincias pequeñitas, pero se ve reflejado en estas 3 comunas, y ahí lo complejo de esas 3 comunas, que son las 3 comunas que dominan el país. Entonces igual es algo totalmente complejo, pero viene a entregar algunos indicadores. Entonces eso igual es como necesario también irlo señalando y ver todo este proceso histórico para que, como decían delante también, no vuelva a ocurrir lo que ocurrió también en el plebiscito del 88, cuando quienes emanaron la protesta en el 82-83 fueron las clases populares, fueron la población, fueron los estudiantes, y después viene la clase política a decir: ustedes hicieron su pega, ahora déjenos la pega a nosotros, que es la que tenemos que continuar nosotros. Pero ahí generó todo este descontento y toda esta traición que se le hizo a la población. Eso es lo que hay que tener cuidado ahora, deteniendo ese pasado histórico y abrir esta noción, es que no nos vuelva a ocurrir. Generar esta movilización, seguir estando organizado, que todo esto vuelva a emanar desde los mismos territorios. Quería agregar una cosita breve de lo que dice Javier, que claro, es muy importante la movilización, ¿no es cierto?, y la organización, digamos, popular y ligada al territorio, pero el detalle, digamos, que está, digamos, ahora es el tema de la pandemia.
y que lamentablemente, a diferencia de cuando fue, digamos, la revuelta, se organizaron muchos cabildos, se organizaron muchas reuniones, hubo mucho trabajo, digamos, en distintos territorios, y se logró articular esto porque había, ¿no es cierto?, algunas condiciones ya que actualmente no están, ¿ya? Y que han limitado no solamente lo que significa como la organización social y popular, sino que también han afectado, o sea, la han limitado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con toque de queda, por ejemplo, tenemos montones de restricciones, ya toques de queda desde, yo creo que desde marzo, más o menos, Más o menos. ¿no es cierto? Y además estas medidas de la cuarentena que han sido bastante, digamos, cuestionables en cierto sentido, ¿ya? Porque han limitado, por ejemplo, la posibilidad. Nosotros ahora en Concepción estamos en cuarentena los fines de semana por la pandemia, lo que significa que en el momento en que las organizaciones efectivamente se pueden reunir, que son los días en que no se trabaja, ¿no es cierto?, no está esa posibilidad. Y por otro lado, también se ha disminuido, se ha afectado mucho la posibilidad de intercambio de información, ¿ya? Porque claro, podemos decir la tecnología, ¿no es cierto?, efectivamente contribuye y es la única posibilidad que tenemos en este momento, ¿ya? Es de dar una lucha así, porque a través de la tecnología, a través de las redes sociales, porque además, ¿no es cierto?, además de las restricciones de la cuarentena, y todas las restricciones asociadas con la pandemia, está la represión social, que igual la represión, la violencia sigue siendo muy, muy fuerte, igual. En Concepción, por ejemplo, se han organizado marchas, se han organizado algunos puntos de reunión, pero esos puntos de reunión están absolutamente limitados por la represión. Apenas comienza una marcha acá en Concepción, inmediatamente, ¿no es cierto?, viene la represión, y de unos niveles muy graves. Entonces, todo esto también afecta a lo que significa la organización social, lo que significa la organización popular, para informarse, ¿ya? Y para acceder a otros tipos digamos, de demanda, otro tipo también de maneras de organizarse para llevar, ¿no?, un proceso distinto. Yo creo que es un contexto bien, bien adverso el que estamos viviendo también. Oye, y además hay que recordar que hay gente todavía privada de libertad después de un año de la revuelta. Los presos políticos. Hay presos políticos, ¿cierto?, que están ahí y que además hay muchos sucesos o casos de violación de los derechos humanos que parece que están pasando colados, y que hay que tratar de rescatarlos del olvido, digamos. Claro, el problema es que cuando vienen estas expresiones, inmediatamente la represión, ¿no? O sea, hay, digamos, yo diría una historia, ¿no?, en el país de resolver los conflictos a través de la violencia, y es una violencia que este año ha sido desmedida, o sea, desmedida y muy, muy grave. Entonces, eso es difícil de quebrar, por así decir. Sí. Yo quería también sumarme a esto último que se señalaba y intentar de anclarlo con algunas sensaciones también muy, muy personales. O sea, este proceso se ha dado en un marco de irregularidades absolutas, ¿cierto? Como señalaba Patricio, tenemos presos políticos, tenemos torturados, tenemos personas abusadas, ¿cierto?, violadas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso súmale tú todo el proceso de captura que hace la clase política en ese maridaje que tiene con el empresariado, ¿cierto?, y que deslegitima todo el proceso constituyente que emerge desde el pueblo, ¿cierto?, con una especie de anteojera que deslegitima todo un proceso ciudadano, popular, ¿cierto?, y que tú lo ves claramente expuesto en cómo se definió la papeleta de votos, donde la opción asamblea constituyente ni siquiera apareció por si acaso, ¿cierto? Y creo que ese es uno de los grandes objetivos que tiene que mantenerse ahora. O sea, hay una primera acción dentro de los límites impuestos por la élite gobernante, ¿cierto? Decidimos avanzar a una convención constituyente, pero creo que el camino a seguir ahora es mantener los esfuerzos de lucha para que lo constituyente realmente emerja desde las bases y se pueda poner en jaque lo constituido, porque hoy día es lo constituido lo que está interviniendo el poder constituyente.
Y eso es bien delicado porque, en definitiva, se deslegitima todo un proceso territorial, como lo ha analizado muy bien Paula con Javier en su texto, ¿cierto? Y que está en diversos sectores de esta geografía infructuosa, ¿cierto? Pero que están ahí vivos, y si tú escuchas los análisis justamente de los organismos, de las organizaciones, aún en proceso de lucha, la opción que emergió no es la opción que se buscaba para nada. Y ahí tenemos que estar atentos cuáles van a ser realmente estos pasos a seguir. Se viene ahora en abril el proceso de elección, ¿cierto?, de los constituyentes, y vamos a ver qué mecanismos van a instalarse para resguardar justamente esa idea de la representatividad política por parte de las castas gobernantes. Hay que estar ahí muy, muy atentos al proceso que se viene. Sí, ahí mencionan una cosa interesante, ya nos quedan pocos minutos, pero tal vez se puedan referir. En todas las inquietudes y este escepticismo respecto a esto, inmediatamente me surge otra inquietud o casi una preocupación, y es en el momento que se puede absorber o que el modelo tal cual se encuentra hoy puede absorber la iniciativa esta de una nueva constitución, ¿hasta qué punto entonces viene acompañado de un discurso de legitimidad democrática? ¿Verdad? Entonces, donde aquellos que se oponen al resultado que pueda dar esta constituyente son grupos que al fin y al cabo pueden ser criminalizados, como ya mencionaban anteriormente, cuyas demandas ya incluso podrían entenderse como majaderías, digamos, como seguir en esto, ¿verdad? Casi que búsqueda o que se les acuse de búsqueda de intereses particulares o de seguir intereses particulares y no el bien común, etcétera, que puede ser es una narrativa posible en el marco de los elementos que plantean, ¿verdad? No sé, nos quedan un par de minutos, no sé si quisieran referirse o tener algún comentario adicional como para ir terminando. Mira, por mi parte destacar justamente lo que acabamos de denunciar, como en la gran mayoría yo creo que está de acuerdo, en que en realidad es difícil levantar un proceso sano si no se fundamenta en esa cicatrización de las heridas que dejó esta revuelta. Las torturas, las violaciones, yo creo que es difícil que se le pueda dar una salida política a esa situación. Por tanto, mantengo mi escepticismo de que este pueda ser un gran proceso de cambio efectivamente, por lo que, tal como decía Patricio, a un año de la revuelta todavía tenemos presos políticos y costos de vida importantes. De ahí que este tema del ojo ensangrentado se haya transformado en un símbolo, de la revuelta. Es decir, cómo hay una acción sostenida de maltrato, ya una estrategia para hacer daño, que no habíamos visto en dictadura. Nunca habíamos visto que se utilizara la lacrimógena como un arma directa, porque siempre había sido para dispersar, pero ahora se utilizó como un arma directa, para mutilar. Y mientras no haya una sanación a nivel general de esto, es muy difícil que podamos construir un proceso sano. Paula, no sé. Sí, ¿alguien más que quiera? No. A ver, yo lo que quería tomar un poco lo que dice la Claudia brevemente, porque digamos, el asunto, como dice ella, es tan trascendental también, porque hay un problema de impunidad en el país, ya, que es histórico, ya, y que lamentablemente hay una corrupción, ya podríamos decir, a nivel de la justicia, ya. O sea, yo creo que aquí el problema también pasa por eso, ya. ¿En qué medida es posible hacer justicia en este país, ya? Y bueno, también uno está escéptica por la tradición, digamos, de este país, que justamente ya ha favorecido, ¿no es cierto?, la impunidad,
y el privilegio ya de ciertos grupos sociales, ¿no? Que todos sabemos que hay compra, ¿no? de la justicia. Entonces, eso genera una desconfianza y genera justamente también un agotamiento, podríamos decir, y una desesperación rabiosa, ¿ya? ¿En qué medida, ¿no? es posible realmente justamente restaurar los problemas pasados, pero también la justicia actual, ¿ya? Entonces, eso es muy grave y yo creo que es difícil, ¿ya? Es difícil romper, ¿no? con esa tradición de impunidad histórica. Eso. No sé, Javier, tú. No, y dos cositas. Una también va vinculada con lo que está planteando Claudio y Paula, que el tema de la violencia, que es algo que es transversal en nuestra historia. El hecho de que se haya terminado la dictadura, como con ese nombre de dictadura, en el principio de los 90, no quiere decir que se haya terminado con la represión y con los mecanismos represivos que venían instaurados desde de lo que podríamos denominar como la doctrina de seguridad nacional. O sea, los agentes del Estado en policía venían también con la misma estructura. Se termina quizá, yo indagado en alguna investigación y se parte, ¿cierto?, con esto que era la DINA, la CNI, y después vienen otros organismos que vienen a replicar lo mismo, que era la oficina, y hoy día tenemos la ANI, que vienen con la misma estructura. O sea, el contexto de represión política ha estado presente siempre, tanto de violencia y de reconciliación. O sea, esos son como los procesos que también lo grafican muchas veces Loba y Manilire, que son dos autores que plantean mucho estos procesos de violencia política y después de procesos de reconciliación, y que se han dado, pero por debajo siempre ha estado el tema de la violencia política, que ha sido transversal. Sobre todo, no sé, en los años 90, fines de los años 90, ya el tema de la violencia política en el sur de Chile, que es fundamental ahí cómo se sigue reprimiendo. Y por otra parte, eso ha conllevado al tema de no solamente de una crisis social, sino de una crisis política. Por algo, después del inicio de la revuelta, no aparecen las banderas de los partidos políticos, porque hay una crisis institucional de la clase política. Empiezan a aparecer estas banderas chilenas y las banderas mapuche, ¿no? Se eliminan las banderas de los partidos políticos, y también para una clase política que venía de esta estructura, para ello era un movimiento amorfo, porque no teníamos una dirigencia que pudiera, valga la redundancia, que pudiera dirigir la manifestación y la protesta popular. Pero eso viene por el hecho de que hay un descontento con la clase política. Entonces la manifestación emana desde la misma población. Entonces ellos son los que generan esto. Recuerdo con esto, el 27 de octubre del año pasado, cuando se plantea la Asamblea Provincial de Concepción en el foro de la universidad, cuando uno de los que participaba ahí anuncia de que de acá debe emanar un nuevo partido político, se le hace una crítica automáticamente, porque había un descontento con los partidos políticos. Entonces fue un momento en que a alguien se le ocurrió decir eso y generó una especie como de conflicto, porque se estaba criticando a los partidos y a la clase política. Claudio, Patricio, nos quedan un par de minutos, no sé si quieren agregar algo más para terminar. No, yo la verdad que solamente invitarlos a leer el textito, se los estaba mostrando recién, a propósito del ojo, ¿cierto?, que es parte de la portada. Esta es la versión impresa, que nos costó mucho trabajo sacarla, pero súper gratificante también de haberlo hecho. Se encuentra en la página web de la corporación, que es quien realmente convoca, ¿cierto?, al trabajo de estos colegas, de estas colegas, y que bueno, seguramente tú la compartirás después, Esteban, para que lo puedan bajar gratuitamente. Además, el PDF, que todavía no tenemos recursos como para el libro digital, pero ya vendrán. Por el momento está a disposición de todos y de todas el PDF en la página web de la corporación. Y seguramente Claudio también te va a dar la página que administra él, para que también, por otros caminos, ¿cierto?, lleguen al libro también los colegas y la gente en Costa Rica, y donde quieran bajarlo, en realidad. Bien. Y gracias por la invitación. Gracias a vos. Claudio, algo
No, solo agradecer la invitación y me imagino que dada esta segunda conversa que hemos obtenido acá, se viene la razón neoliberal en crisis 2, ¿cierto? Claro. De seguro, porque van a haber varias cosas que vamos a tener que confrontar también con lo ahí señalado, que me imagino que igual emergió dentro de un espíritu más de mucha esperanza, ¿cierto? Pero los acontecimientos de la historia presente nos van dando cuenta que hay que remirar con mucha atención este devenir, y me imagino que prontamente Patricio nos irá a convocar nuevamente a una nueva versión donde nos criticaremos permanentemente con lo ahí señalado. No, eso. Muchas gracias, Esteban, por el espacio, por poder compartir el libro y las ideas que tenemos como ciudadanos, como personas también, más allá de la autoría que podamos tener dentro del libro en sí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Claudia, Patricio, Paula, Javier, Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y bueno, ahí sigue siempre la invitación a seguirnos acompañando y a seguir ejercitando esa imaginación política de que algo nuevo y mejor es posible, ¿no? Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos miran. En la descripción del video queda el vínculo para descargar el libro. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.